Capítulo 1. Sin futuro. Como todos los sábados, Max se había dado un garbeo por las pulgas de Clignancourt. Había ido a pie por el norte de la colina de Montmartre. Después de revolver en el tenderete del vendedor a quien le había cambiado las Nike manchadas que Perrette le había regalado la semana anterior, entró en el gran almacén de excedentes coloniales y se puso a escarbar en un montón de objetos heterogéneos cuando divisó, hacia el fondo del local, a dos tipos elegantones muy excitados. Pensó que se pegaban. No era asunto suyo. Entonces vio al loro. Los dos tipos intentaban capturarlo. Eso sí lo convertía en asunto suyo. El loro se defendía a picotazo limpio. El más bajo de los dos hombres le agarró un extremo del ala. Rápido como el rayo, el loro se dio la vuelta y le picó el dedo hasta hacerle sangre. Max vio que el individuo abría la boca gritando de dolor. El otro, el más alto, furioso, asestó un puñetazo a la cabeza del loro. Max se aproximó, creyó oír al loro aturdido que chillaba. Asesí, uno de los dos individuos sacó un bozal. Poner un bozal a un loro. Max arremetió contra ellos. En ese mismo instante, en la calle Ravignan, Perrette, que contenía la respiración a causa del fuerte olor a aceite de motor, entró en el garaje habitación. Separó las cortinas de la cama con baldaquín y alargó una carta a Ruche. Un sello del tamaño de un boniato coloreaba el sobre. Un sello de Brasil. Perrette observó que la carta había sido echada al correo hacía bastantes semanas. El matasellos informaba que venía de Manaos. Pero Ruche no conocía a nadie en Brasil y mucho menos en Manaos. Monsieur Pierre Ruche 1001 hojas calle Ravignan París 18 Francia. Las señas de la carta eran correctas, aunque faltaba el número de la calle y la razón comercial estaba escrita de forma curiosa. 1001 en lugar de 1001. Manaos, agosto de 1992 querido R. La manera de escribir tu nombre te revelará quién soy. No te desmayes, soy yo, tu viejo amigo Elgar a quien no ves desde hace medio siglo, sí, lo tengo contado. Nos separamos después de habernos escapado, ¿recuerdas? Era en 1941. Querías marcharte, me decías, para seguir luchando en una guerra que tú aún no habías empezado. Yo quería abandonar Europa para dejar atrás la que, en mi opinión, había durado demasiado. Y eso es lo que hice. Cuando nos separamos embarqué hacia la Amazonia, donde resido desde entonces. Vivo cerca de la ciudad de Manaos. Habrás oído hablar seguramente de ella, la famosa capital del caucho, ahora venida a menos. Te preguntarás por qué te escribo después de tantos años. Pues para avisarte de que vas a recibir un cargamento de libros. ¿Por qué tú? Porque éramos los mejores amigos del mundo y tú eres el único librero que conozco. Voy a mandarte mi biblioteca. Todos mis libros. Varios cientos de kilos de libros de matemáticas. Ahí están todas las joyas de ese tipo de literatura. Seguramente te extrañará que al referirme a matemáticas hable de literatura. Te garantizo que hay en estas obras historias que valen tanto como las de nuestros mejores novelistas. Historias de matemáticos como, por ejemplo, y cito a voleo, las de los persas Omar al-Khayyam o al-Tusi, el italiano Niccolò Fontana Tartaglia, el francés Pierre Fermat o el suizo Leonard Euler. Y muchos otros. Historias de matemáticos, pero también de matemáticas. No tienes por qué compartir mi punto de vista. En eso serías como tantos, infinitos, que no ven en ese saber más que un montón de verdades tristemente aburridas. Si algún día se te ocurriera abrir uno de esos libros, hazme el favor, amigo mío, de hacerte esta pregunta. ¿Qué me cuentan estas páginas? Estoy seguro de que entonces verás esas matemáticas tristes y opacas bajo otra luz, que te satisfará, insaciable lector de las mejores novelas. Dejémoslo aquí. En los paquetes que no tardarás en recibir está lo que, a mis ojos, constituye el sumum del opus matemático de todos los tiempos. Está todo. No lo dudes. Es la colección privada de obras de matemáticas más completa que se ha reunido jamás. ¿Cómo he podido hacerlo? Cuando las veas, enseguida comprenderás, como experto librero que eres, cuánto me ha costado. En tiempo, en energía y en dinero, por supuesto. Una fortuna. Descubrirás entre ellas originales, a veces de hace 5 siglos, que he podido conseguir muchas veces tras años de cacería, esa es la palabra. ¿Cómo las he podido comprar? Comprenderás que guarde un púdico silencio sobre ese tema. No siempre he seguido los caminos más honestos ni he usado los medios más lícitos, pero quiero que sepas que ninguna de esas obras está manchada de sangre. Puede ser que, aquí y allá, solamente algunas gotas de alcohol, y turbios compromisos. Esos libros que yo mismo he escogido uno a uno, y que he tardado decenios en reunir, eran para mí, solo para mí. Cada tarde escogía aquellos con los que iba a pasar una larga noche en vela. Noches voluptuosas, tórridas y húmedas del Ecuador.
Eran perfectamente comparables, créeme, a aquellas noches ardientes que nosotros vivimos en las pensiones de los alrededores de la vieja Sorbona. Pero me estoy desviando del tema. Una palabra más. Si tú no has cambiado, como supongo, con respecto a esa biblioteca tengo pensado que, 1, como sé la poca atracción que sientes por el dinero, no la venderás, y 2, como soy consciente de lo poco que te atraen las matemáticas, no leerás ninguna de esas obras, y así no las estropearás más de lo que ya lo están. Un abrazo, Elgar. La provocación de la última frase era evidente. Elgar Grosroure no había cambiado. Ruche se prometió a sí mismo que, por una vez, iba a contrariar los retorcidos planes de su amigo. Si recibía esos libros, se prometió que los leería. Y que los vendería. Exactamente lo que Grosroure había supuesto. Sabía que Ruche no procedería de otro modo para actuar como librero. En primer lugar leer los libros, y luego venderlos. Pero también sabía que, tras su lectura, Ruche nunca los vendería. ¿Estaba en la Amazonia? ¿Qué diablos había ido a hacer allí? ¿Por qué a la ciudad de Manaos? Absorto en sus pensamientos, a Ruche se le habían pasado por alto las 2 notas añadidas en la segunda cuartilla. NB1. Las hermosas cajas que me había esforzado en confeccionar se rompieron. Para remediarlo, tuve que rellenar deprisa, con los libros puestos de cualquier modo en el interior, unas cajas de madera. Será necesario, querido R, que los vuelvas a clasificar y los ordenes siguiendo los criterios que te parezcan más convenientes. Pero eso ya no es de mi incumbencia. NB2. Quizás te haga una visita, aunque, dada nuestra avanzada edad, tendrá que ser en un futuro próximo. ¿Me reconocerás? Tengo el cabello completamente gris, la frente azulada por la humedad y los pies enrojecidos por el calor. En estas selvas de la Amazonia, desde donde te escribo, creo que me he convertido en un viejo brujo. La calle Ravignan es una calle en cuesta. Ancha y corta. En un extremo, la plaza Émile Godeau, que tiene una fuente y 2 bancos, y el Bateau Lavoir, antiguo estudio de los pintores de Montmartre. Una plaza colgante. En la otra punta confluyen las calles Aveses y Orchampt. En mitad de la pendiente está anclada las 1001 hojas, la librería de Ruche. Dada la pequeñez de los almacenes de la Butte, podría considerarse espaciosa. Así la quiso Pierre Ruche. Los libros apretados en estantes angostos eran una de las cosas que más le enfurecían. Por el contrario, no soportaba en absoluto verlos desmoronarse aislados en un anaquel. Son como las personas, le gustaba decir. Aisladas, no saben estar, y amontonadas, no se soportan. Ni el metro a las 6 de la mañana, ni la plaza de la Concorde el 15 de agosto a mediodía. Dejar respirar a los libros era uno de los principios que había inculcado a Perrette Liard, la delicada joven que trabajaba con él. Perrette había asimilado estas enseñanzas, en especial desde que estaba al frente de la librería tras el terrible accidente de Ruche. De buena mañana hasta bien entrada la tarde se ocupaba de todo. Clientes, proveedores, encargos, ventas, colocación de libros, contabilidad y devoluciones. Lo hacía todo y lo hacía bien. Max, con la nariz llena de arañazos, desollada la oreja, la mejilla tumefacta y el pantalón desgarrado, abrió la puerta del salón comedor. A sus 11 años, Max tenía ya alma de chamarilero. De sus visitas a las pulgas volvía cada vez con un objeto insólito y valioso. En esta ocasión el objeto tenía plumas y apestaba. Un loro enfermo estaba posado sobre su mano ilesa. Max colocó el pájaro en el respaldo de una silla, junto a la mesa baja donde Jonathan y Lea, sus hermanos, acababan de desayunar. Echaron un vistazo hacia el loro. Con sus 40 centímetros de altura, el loro se tambaleaba sobre sus patas oscuras. Su verde plumaje estaba manchado. Bajo el polvo se adivinaba que el extremo de las plumas remeras era de un rojo intenso. Lo que más llamaba la atención era el azul prodigioso de la frente. En medio de esa mancha azul tenía una fea herida. Al ave le costaba mucho mantener abiertos los ojos, 2 iris de un color negro intenso ribeteados de amarillo. Había que lavarlo antes que nada. El loro se dejó hacer, indiferente. Con un algodón, Max le limpió las plumas, después las patas. Cuando quiso limpiarle el pico, la cosa tomó mal cariz. Los ojos del pájaro echaron chispas, pero la llama vaciló. Parecía que iba a desplomarse. Reunió fuerzas para batir las alas y alzó el vuelo. Tras revolotear con torpeza, se posó en la moldura de yeso que remataba la chimenea y se durmió al instante, con la cabeza replegada hacia atrás y oculta entre las plumas del dorso. La casa, de 2 plantas que una buhardilla completaba, ocupaba una decena de metros a lo largo de la calle Ravignan. En la fachada principal estaban la librería y el garaje, separados por un pasillo que daba a un patio interior. En el centro del patio crecía un viejo laurel. Al fondo había 2 talleres estudio de artista contiguos.
Encima de la librería y el garaje, el apartamento cubría la totalidad del primer piso. Una cocinilla americana daba a un salón comedor de una de cuyas paredes se había adueñado enteramente una chimenea gigantesca. Perrette estaba instalada en la antigua habitación de Ruche. Max, su hijo menor, era dueño de un pequeño dormitorio aprisionado entre un servicio minúsculo y un cuarto de baño espacioso. La planta baja se abría a la calle, en tanto que el primer piso se orientaba hacia el patio interior, que presidía con un largo balcón de tipo provenzal. Desde el patio se accedía al piso por una angosta escalera. Su distribución tenía un toque árabe. Adosada al muro oeste había una fuente. El viejo grifo de plomo jamás había podido impedir que el agua gotease en un pilón de formas orientales. La buhardilla estaba dividida en dos habitaciones simétricas que los gemelos, Jonathan y Leah, se habían repartido. La ubicación de un minúsculo lavabo en lo alto de las escaleras obligaba a dar un giro para entrar en las habitaciones. Horadaban el techo de pizarra a un par de claraboyas panorámicas que durante el día dejaban entrar la luz y, durante la noche, la relativa oscuridad de las grandes ciudades. Jonathan y Leah, los espacionautas de las buhardillas, una vez que llegaban a sus habitaciones, se colgaban al cielo y las nubes, la luna y las estrellas. Y así, gracias a esas dos láminas de vidrio, participaban de la infinitud del mundo. Y en el patio estaba el monte Ruche. Ruche lo mandó instalar después del accidente que había sufrido 10 años atrás y que le había dejado las piernas paralizadas. Se inspiró en los montacargas que hay en muchos cafés de París. Habitualmente están situados detrás de la barra, ocultos por una trampilla, sirven para subir las cajas de botellas y los barriles de cerveza almacenados en la bodega. En el patio de la calle Ravignan, en vez de barriles, era a Ruche a quien él monta. Ruche izaba desde el patio hasta el balcón del primer piso. Ruche llevaba su silla de ruedas hasta la plataforma, la bloqueaba y accionaba el ascensor con la ayuda de un mando electrónico. Un soberbio toldo fijo coronaba la plataforma. Había que verlo elevarse suavemente por los aires, sentado en su silla como un rey, bajo la lona multicolor. Después del accidente, Ruche mandó hacer otra reforma. Se construyó una habitación expresamente para él. Ya no podía utilizar el viejo coche que guardaba en el garaje. De tenerlo al alcance de sus ojos, no habría dejado de recordarle los buenos viejos tiempos en los que, con el pie en el acelerador, recorría las carreteras de la Ile de France. Y lo había vendido. Había construido su habitación en el garaje desocupado. Como estaba al mismo nivel que la calle, podía salir directamente con su silla de ruedas a dar su paseo diario, una costumbre de la que no hubiera prescindido por nada del mundo. Con aquellas dos reformas se movía con una cierta autonomía. Tanto para los desplazamientos verticales como para los horizontales. A veces, cuando hacía calor, un olor a aceite de motor ascendía del suelo. Con él volvían también los recuerdos. En la elección del mobiliario se había permitido un capricho. Una cama con baldaquín. Un imponente mueble de cortinajes de terciopelo púrpura que ocupaba casi toda la habitación. Ruche solía decirle de ella que era un lecho real para un descamisado. Del baldaquín a los mocasines no había más que un paso que a Ruche le costaba terriblemente dar. En una esquina del cuarto había un mueble rinconera que estaba lleno de zapatos. Pegado en la puerta un adhesivo en el que se leía: no se comprende qué es la ciencia del calzado si no se entiende qué es la ciencia Platón, Teetetes. Desde hacía tiempo, Ruche no esperaba nada. Cómodamente instalado en la vida, dejaba pasar los días en lenta sucesión. La brisa de los años le llevaba, suave e inexorable, hacia la nada eterna. Pero he aquí que una carta, que aún sostenía en la mano después de que Perrette hubiera abandonado discretamente el garaje, habitación, una carta escrita por un fantasma que habitaba en el otro extremo del mundo, pretendía turbar la blanda quietud en la que estaba inmerso. Aquella mañana el olor de aceite de motor era más intenso que nunca. Gross-Rouvre, se conocieron el primer año de universidad. Ambos estaban matriculados en la Sorbona, Ruche en filosofía, Gross-Rouvre en matemáticas. Tras unos años de facultad, les tentó el gusanillo de la escritura. Ruche escribió un notable ensayo sobre la ontología, Gross-Rouvre publicó un trabajo bien documentado sobre el cero. En el mundillo estudiantil les llamaron desde entonces el ser y la nada. Eran inseparables. Cuando años más tarde Sartre publicó su famoso ensayo filosófico, Ruche creyó que les había plagiado el título. Pero carecía de pruebas. Ruche se acomodó en su silla, abrió la puerta del garaje habitación y salió, preocupado, a dar su vuelta por el barrio. ¿Qué deseaba Gross-Rouvre? Quería, al final del camino, sacudirle para impedir que se sumergiera en el embotamiento. Regalo o bomba de efecto retardado. Cuando volvió del paseo, llamó al carpintero de la calle Trois Freres. En el primero de los dos estudios de artista Ruche decidió instalar estanterías para colocar los libros de Gross-Rouvre.
Eso sí llegaban algún día, porque había muchas cosas que preguntarse, pues Grossrope no explicaba el motivo del envío. Sin embargo, si su amigo no había cambiado, cuando anunciaba algo, lo cumplía. Esos libros eran capaces de desembarcar cualquier día, varios cientos de kilos. Y si no llegaban, sería el momento de vaciar el estudio y convertirlo en un almacén para los libros de la tienda. Aquí huele a pis de gato, exclamó Perrette, que estaba de pésimo humor. Como de costumbre, había llegado sin hacer ruido. Caminaba como si se deslizara sobre una alfombra voladora, con movimientos sueltos, el cuerpo relajado. Se advertía que no toleraba tener obstáculos en su camino. Volvía de la peluquería, con el pelo más corto que de ordinario, rizado, color azabache, luciendo un maquillaje imperceptible. Estaba guapa. A todas luces la cosa no tenía importancia para ella. Un loro, aunque sea repulsivo, no huele a meada de gato, mamá, rectificó Jonathan. En todo caso, olerá a meada de loro, precisó Lea. ¿De loro? Perrette lo buscó con la mirada. Los demás se lo señalaron. Seguía allá arriba, en la moldura. Sacádmelo de aquí. Está durmiendo, mamá, dijo Max con tono reprobador. Esperemos a que se despierte, sugirió Lea, que no tenía demasiado interés en quedarse con el bicho. Como si en esta casa no hubiera bastante con dos gemelos, un sordo y un paralítico. Encima me traéis un loro. Estalló Perrette. Tan irritada estaba que no había oído el chirriar de la silla de ruedas. Perrette palideció. La silla se detuvo ante la chimenea. Acabó balbuciendo. Discúlpeme, Ruche. Pero Perrette, si solo ha dicho la verdad. Es una descripción objetiva de los habitantes de la casa. Perrette estaba a punto de echarse a llorar. Ruche había notado que estaba tensa desde hacía algunos días. Le sienta bien ese peinado, añadió describiendo pequeños círculos con los dedos. Perrette le miró desconcertada. ¿Qué pasa con mi peinado? Preguntó mientras se pasaba la mano por el pelo. Ah, ¿sí? Se han excedido un poco con los rizos. Ahora te lo explico, mamá. Jonathan decidió informar a Perrette sobre las circunstancias de la presencia del loro. Hasta que no describió la conducta heroica de Max, no notó las señales en la cara de su hijo. Después de haberlas examinado atentamente, sentenció que no quedarían cicatrices. ¿Qué opina usted, Ruche? Preguntó. Creo que no le quedarán cicatrices. Me refiero al loro. Creo que a él sí le quedará una cicatriz. No, quedárnoslo. Ah. Si lo echamos, después de lo que acabamos de saber, será indudablemente una falta de atención al loro en peligro. Todos soltaron una carcajada. Hacía un rato que Max miraba fijamente a su madre. Con voz tranquila dijo. Mamá, ¿te negarías verdaderamente a recoger a alguien que necesita ayuda? Perrette, confusa, negó con la cabeza. La idea que la obsesionaba desde hacía días volvió a la carga. Tendré que decírselo. ¿Para qué esperar? Se dijo la mujer, y luego, en voz alta, preguntó. ¿Habla? Ni una palabra, desde que está aquí, aseguró Max. De acuerdo, podemos extenderle un visado temporal. Acostados en su cama, cada uno bajo su claraboya, Jonathan y Lea se hablaban de una habitación a la otra por la puerta entreabierta. ¿Por qué dos hombres elegantones, como ha dicho Max, se esforzaban en poner un bozal a un loro en el fondo de un almacén de excedentes coloniales? Preguntó Jonathan. Para impedirle hablar, respondió Lea. ¿Hablar o morder? Sumaban entre los dos 33 años, y 3 metros 40 de largo. Jonathan, el mayor, y Lea, la benjamina, con 2 minutos 30 de diferencia. A este orden de llegada, o de salida, debían el de su nombre compuesto. Jonathan y, Lea, J y L. Lea intentaba continuamente superar esos 2 minutos y medio de retraso que la habían convertido en segunda. En todas las ocasiones quería ser la primera y, por lo común, lo conseguía. Por su parte, Jonathan, que no había pedido ser el primero, recibía los beneficios de esta ventaja inicial. Todo le venía rodado. Jonathan y Lea se parecían como dos gotas de agua, o sea, que, como ellas, no se parecían en absoluto. Era imposible ser tan semejantes y tan distintos a la vez. Eran lo mismo, pero con envoltorios distintos. Solo eran idénticos sus ojos. Nadie habría sido capaz de distinguirlos del uno de los de la otra. Los tenían grandes, de ese azul pálido de los vaqueros lavados a la piedra. Lea, pelo corto, vaqueros y cazadora, chaleco y camiseta, zapatillas deportivas Nike Doc Martens. Los pechos pequeños y duros. Aunque nunca se maquillaba, llevaba siempre el cabello tenido. Por más que Perrette le dijera que el tinte estropeaba el pelo, Lea no renunciaba a probar los tonos más extravagantes y cambiaba de color cada semana. La flexibilidad de una liana, la delgadez de una línea. Euclides hubiera dicho de ella que era una longitud sin anchura.
Jonathan llevaba el cabello largo y rizado al estilo de los 60, ropa holgada y un pendiente de oro en la oreja derecha. Nunca tenía frío, no era ni bajo ni frágil. Había tenido granos en la cara, todos ya desaparecidos. Excepto uno, bajo la barbilla, que relucía cuando algo no marchaba bien. Las manos cuidadas, el culo escurrido y una espalda recta. No era grueso sino ancho, con el torso como una pantalla de ordenador de 16:9. Euclides hubiera dicho de él que era una superficie, porque tenía solamente longitud y anchura. ¿Y la profundidad? Esa la familia Liard se la debía a Max. Redondo, con la frente ancha como una autopista, rodeada por una mata de cabello rizado intensamente cobrizo. Poco más y sería pelirrojo. Tenía los ojos negros y pequeños. 2 bolas de antracita. Una arruga de la frente casi los hacía desaparecer. Pero cómo brillaban. Era muy musculoso para su edad. Eso le impedía crecer, auguraban las pitonisas asmáticas de Montmartre cuando se cruzaban con él en la cuesta de la calle Lepic. Con todo, ese conjunto chapucero irradiaba una gravedad sorprendente que, a veces, incomodaba, porque reflejaba en mucho su propia inseguridad, lo que les hacía sentirse superficiales. Daba muestras de un aplomo que desconcertaba a sus allegados. ¿Qué hubiera dicho Euclides de él? Pues, que era un sólido. ¿No poseía Max todo a la vez longitud, anchura y profundidad? Luego era un sólido. Pero era a la vez terriblemente etéreo. ¿Cómo había podido leer Max, en el pico del loro, cuando había gritado «asesí»? No lo había leído sino que lo había comprendido. Para Max los sonidos eran como icebergs. Lo que se oía no era más que la parte que emergía. La carga de la palabra era en su mayor parte inaudible y no tenía que ver con la audición. Había desarrollado paulatinamente un séptimo sentido. Todo su cuerpo participaba en la recepción de los sonidos y captaba lo que se escapaba al oído. Ruche, al descubrir en él esta sorprendente actitud, lo había bautizado como Max el Eolio. Había intuido que era sensible a todos los vientos.